¿Cómo le va, Vanessa Silva y Jorge Fontevecchia? La saluda, que tengan muy buen año, además de muy buen día. Usted se refirió al juicio político como un hecho histórico en la Argentina. ¿Por qué le da esa importancia tan determinante? Cuéntenos. Buen día, Jorge, buen día a toda la audiencia de Radio Perfil. Bueno, gracias por el llamado. La verdad que es histórico porque no sucede todos los días en nuestro país que se va a iniciar un proceso de juzgamiento de la idoneidad, del desempeño en el cargo o, en su caso, de la posibilidad de eventuales delitos que pueda haber cometido la Corte Suprema, los miembros de la Corte Suprema, mejor dicho. Y la última vez que sucedió fue el proceso que se inició contra la Corte Suprema de la mayoría automática del periodo de Menem, recordemos, que fue en el 2002, 2003, 2004 y culminó en el 2005. Así que podríamos decir que este juicio político viene después de 21 años de que esto no sucedía en nuestro país. Tiene una gravedad institucional, podríamos decir, muy alta. Es de alto voltaje institucional porque se está haciendo ejercer una figura constitucional como es el juicio político, que está en el artículo 53 y 60 de nuestra Constitución, que es un control entre poderes. El control que va a ejercer la Cámara de Diputados como acusadora y en su caso la del Senado como juzgadora de los miembros de la Corte Suprema es una forma de controlar el Poder Judicial, prevista en la Constitución a través de un órgano político que es el Congreso. Así que eso para mí implica el carácter histórico y, como toda cuestión histórica, creo que la dirigencia tiene que estar a la altura de esa circunstancia, llevar un procedimiento de investigación, de instrucción, que se deberá iniciar en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, acorde a los reglamentos, acorde al procedimiento, sabiendo que siempre, ¿qué se hace a través de un juicio político? Juzgar no a la persona en su calidad de si cometió un delito o está infringiendo la ley en términos civiles, eso lo juzgará en todo caso la justicia, sino al funcionario que ejerce el cargo. Al funcionario, y en todo caso apartar al funcionario del cargo. En este caso los denunciados son Rosenga, Rosati, Maqueda y Lorenzetti, los 4 miembros de la Corte. ¿Con qué fin? Con el fin de preservar a la Corte, preservar la institucionalidad. Ese es el objetivo de todo juicio político. Vanessa, usted es diputada, si no entiendo mal tiene 38 años, por lo que calculo que cuando fue el anterior juicio a los miembros de la Corte, como usted bien dice, la famosa mayoría automática de Menem, tenía 17. 18. Y estaba entrando a la universidad, imagino, en ese momento, a estudiar Derecho. Al CBC. Al CBC, sí. No Derecho, porque empecé con otra opción de carrera, Historia, y hasta Historia, Derecho. Interesante. Sí. No, entonces vayamos a colocarnos el contexto histórico de aquel anterior caso, del 2003. Allí había, podríamos decir, casi todo el arco político de acuerdo con que esa Corte no era una Corte que estuviera a la altura de las circunstancias, ¿no? Era una Corte de una mayoría automática que se repetía con fallos alineados con el gobierno predecesor, el gobierno de Menem, que además había desembocado después del gobierno de la Alianza en la caída de la convertibilidad. Y además el oficialismo contaba con la suficiente cantidad de miembros, tanto en diputados como senadores, para llevarlo adelante. Esa no es la situación de hoy, ¿no? O sea, hoy no se cuenta o no se contaría con la cantidad de miembros para que se lleve adelante. Entonces déjeme entender un poquito más el carácter histórico que usted le da a esto, si es que, más allá de que se avance, usted cree que la sola discusión y poner el tema de la agenda tiene valor histórico. Déjeme comprender un poquito más y las propias comparaciones que usted puede hacer de este caso con el del 2003. Sí, en el 2012 se inició, no era Néstor Kirchner el presidente aún, era Duhalde, cuando esta discusión de la Corte de la mayoría automática se inicia en la Cámara de Diputados. Y en su momento solo se obtuvo dictamen de comisión. Cuando se inició, recordemos, el primer dictamen que se sacó es contra el juez Nazareno, que finalmente después termina renunciando. Una de las causales de la denuncia a Nazareno y a Molineux O'Connor, por ejemplo,
fue que se habían autovotado como presidente y vicepresidente de la Corte. Digo, para que recordemos un poco de qué se trataba y veamos lo que está pasando ahora, que en algunas circunstancias son muy similares. Otra de las causales era que las relaciones que Moliné tenía con el ex presidente de la Nación, Carlos Menem, los llevaban a que debería haberse excusado en la intervención en muchísimas causas que llegaron a la Corte Suprema y no lo hizo. Es decir, se juzga la parcialidad, la falta de imparcialidad. Hemos escuchado estos días que se decía que había que recusar a los miembros del Frente de Todos que integran la comisión, lo decían por Carolina Aguilar, presidenta de la Comisión de Juicio Político, pero no, los diputados y diputadas no deben ser imparciales. No son imparciales y no podrían serlo, porque llegan por un partido político a ocupar esa banca y representan intereses concretos, un programa político, y la Constitución le otorga a la Cámara de Diputados, es decir, a una Cámara política, la potestad de iniciar el juicio político, que tiene objetivos políticos y no judiciales ni penales. Esas son determinaciones que dará jurisdiccionalmente la propia justicia. Y en su momento con Duhalde, retomando la pregunta, no se llegó al recinto, pero se hizo un proceso de investigación que sirvió de base, de cimiento, podríamos decir, para luego continuarlo cuando se tuvo una firme voluntad política en el gobierno de Néstor. Proceso que además llevó, a mi juicio, claramente, a una verdad relativa, ¿no? No tenemos todos por qué pensar lo mismo, a tener la Corte, que luego de la Corte de Néstor, que le hizo a través de un plebiscito, recordemos el mecanismo que se utilizó de participación también popular, una Corte que fue la más prestigiosa de la democracia. Bueno, esa Corte a partir del 2003-2004, luego se fue degradando hasta tener lo que tenemos hoy día, donde la mitad de la Corte Suprema, 2 de sus miembros, aceptaron al inicio ser designados por DNU, un mecanismo que no está permitido, digamos, ese vicio originario, y podemos decir que cualquier ciudadano no sabe que no se puede designar a un miembro de la Corte por DNU, bueno, pero no podemos decir de quién va a ejercer ese lugar. Está obligado a saberlo. La responsabilidad es acorde también al cargo que uno ostenta o pretende ostentar. Y también recordemos que no era todo el arco político que estaba de acuerdo con estos pedidos de juicio allá por 2002-2003, porque estaban todos los diputados o senadores que respondían a Carlos Menem que se oponían. Sí apoyó la UCR. Y mira, haciendo un paralelismo con la actualidad, igual nadie se baña 2 veces en el mismo río, o sea, las cosas nunca suceden 2 veces de la misma manera, jamás se repiten los acontecimientos históricos iguales, pero haciendo un paralelismo, uno de los pedidos de juicio político que serán tenidos en consideración en la comisión lo presentó en su momento Elisa Carrió. Luego fue representado por los otros miembros de la coalición cívica que integran la Cámara de Diputados, y luego fue también ampliado. O sea, hay 3 pedidos a Lorenzetti de denuncia de juicio político por parte de un partido que no es el Frente de Todos. Vanessa, para completar el contexto, el conflicto con la Corte comienza con la especificación. Es decir, en el año 2002 se produce la salida de la convertida y la especificación, y la Corte de Menem, que Menem lo que planteaba, si hubiera sido el electo presidente, era la dolarización, o sea, volver a lo que sería una convertida aún más dura, ¿no? O sea, había un conflicto de fondo respecto del modelo económico. Se parecía bastante a aquel conflicto que tuvo a comienzo de la década del 30 el presidente de los Estados Unidos con el New Deal. Sí, como vos bien decís, nadie se baña 2 veces en el mismo río, pero uno sigue siendo el mismo, el río sigue siendo río, como planteaba Heráclito. Ahora, hay similitudes y diferencias. El agua sigue siendo agua, claramente. Exactamente. Sí. Entonces, lo que vos estás marcando es, bueno, acá hay elementos en común, como la autovotación, que en esa época fue uno de los argumentos. Está el hecho de que Elisa Carrió
a uno de los miembros de la Corte, no a los otros, ¿no? A uno de los miembros de la Corte viene sosteniendo el pedido de juicio político, y que en el 2002, 2003 había un apoyo de oficialismo y oposición, es decir, el peronismo, independientemente de una parte del peronismo que respondía a Menem, pero el partido peronista y el partido radical, que eran los dos partidos, lo que hoy podríamos decir sería el equivalente en continuidad al Frente de Todos y Juntos por el Cambio, estaba de acuerdo, situación que hoy no se da. O sea, hoy hay una polarización que no había en el 2002, 2003. Pues, sí, son contextos históricos diferentes. Son contextos históricos diferentes donde se está aplicando y se activó un mecanismo constitucional, que es el juicio político. Son dos momentos de la historia diferentes. Ahora bien, yo creo que todo se construye, Jorge, porque si nosotros nos quedamos solamente con que, primero que tiene que funcionar la comisión, la comisión para funcionar tiene la obligación de hacerlo con mayoría simple, y luego que hay que construir, llevar este proceso de investigación, y en el proceso de investigación contrastar los hechos denunciados, que son varios, porque tenemos lo del Consejo de la Magistratura, tenemos lo de coparticipación, que esto también, vuelvo a hacer un paralelismo con aquellas épocas, se trata de sentencias que se inmiscuyeron en atribuciones propias, exclusivas y excluyentes de otros poderes del Estado. Y esta fue una también de las causales en aquel entonces, con varias de las sentencias que determinaban cuestiones económicas que podían llevar a perjudicar las arcas públicas. Y otro tanto sucede con el tema de coparticipación, porque la coparticipación determinada en el presupuesto de la Nación para el año en curso 2023 no prevé este fallo de la Corte. Y este 2,95% que hay que darle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez está otro hecho que también fue denunciado, que es el tema del 2x1, el famoso caso Muiña, caso en el cual se aplicó la figura del 2x1 para un ex militar que estaba siendo acusado, ya había sido condenado en instancias inferiores por detención ilegal en el caso del Hospital Posadas, y se está aplicando su libertad. Se estaba determinando su libertad con la aplicación de la conmutación de la pena. Después está, y este tema recordemos, 2018 fue una enorme movilización, los pañuelos blancos, digamos, y sí fue transversal porque hay un arraigo en la sociedad argentina, mayoritario podríamos decir, que los derechos humanos son una política de Estado permanente, más allá de los gobiernos. Y el otro tema es la obra social del Poder Judicial, donde entre los hechos se encuentran las denuncias penales que están en curso sobre posible malversación de fondos, espionaje a empleados de la obra social, y la afectación que desmanejo administrativo y financiero y contable, demostrado por auditorías que mandó a hacer la propia Corte, ¿no? Por eso en las denuncias se cita a los auditores que han firmado esto, los médicos auditores y otros profesionales que firmaron estas auditorías, donde se demuestra un deterioro total en el servicio de salud de los afiliados y afiliadas, que también son judiciales, ¿no? Vanessa, yo te preguntaba respecto de otra de las diferencias con aquel momento, es que en aquel momento se contaban con los votos suficientes para avanzar tanto en diputados como en senadores a partir del año 2003. Como vos bien decís, se comenzó en el 2002, allí no pasó al recinto, y en el 2003 pasó, pero ahí sí estaban la cantidad de votos, incluso la intervención decidida de Néstor Kirchner hizo que algunos de los miembros de la Corte incluso renunciaran antes de que se tuviera la votación para destituirlos. Hoy no es esa la situación. Entonces mi pregunta es si te parece, y no para nada estoy poniendo en duda que así no sea, que el solo hecho que se discuta en comisión, aunque luego después no sea votado, no tenga la mayoría para ser votado, lo convierte así, inclusive así solamente en un hecho histórico. Sí, porque hay que empezar. Se empieza empezando, y yo lo comparo con el inicio del 2002, porque esto también se vota en comisión, tiene que tener un dictamen acusatorio.
Al final de la parte de instrucción, digamos, donde se puede llamar testigos, se produce la prueba, se necesita documental, se pide información, bueno, todo lo que habilita el reglamento en términos probatorios, se puede pedir la intervención telefónica, se puede pedir un allanamiento, algunas de esas cosas van a través de autorizaciones de jueces federales, y eso luego concluye con un dictamen acusatorio que tiene que ser sometido a votación en la propia comisión. Entonces hay que ir cumpliendo cada etapa. Y esta primera etapa y este proceso de investigación que se va a hacer es de una relevancia tal, porque vamos a poder dar a conocer a la sociedad los motivos por los cuales entendemos que las personas que hoy ocupan, los 4 personas que ocupan el cargo de juez de la Corte, no lo están llevando con la aptitud moral que indica el buen desempeño del cargo. Y siguiendo con tu comparación de que esto se parece al 2002, ¿sería la decisión final en el próximo periodo presidencial? El dictamen, luego de que sale de la comisión, tiene una vigencia de 3 años. Por eso. O sea que la apuesta a que esto prospere, como fue en el caso del 2002, es que el próximo gobierno electo mantenga la misma mirada respecto a la necesidad de juicio político de la Corte. La apuesta es a tratar de dilucidar qué Corte Suprema se merece el pueblo argentino. Si es esta, si esta Corte merece control o no merece control, merece seguir actuando como está o no. Eso lo tiene que también decidir la sociedad argentina. Las mayorías en las cámaras, las mayorías en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, las define la sociedad con su voto. Las define la sociedad con su voto. Y a juzgar por todo tipo de estadística que se ve, se consulte de cualquier lado que sea, el desprestigio que posee hoy el Poder Judicial, lamentablemente te lo digo, lamentablemente, porque no es algo que a mí me agrade, porque creo que instituciones degradadas o deslegitimadas socialmente se convierten en el lugar predilecto de los centros de poder, de los centros de poder que no actúan bajo los principios del voto popular, que no los elige nadie. Y eso es lo que más preocupa. Cuando nosotros hablamos de entramados mafiosos al interior del Poder Judicial, tiene mucho que ver con la lejanía que este Poder Judicial, a lo largo del tiempo, casi paulatinamente, en esta degradación de la Corte prestigiosa que teníamos con Néstor y la que tenemos ahora, fue alejándose de la sociedad. Entonces, en sus fallos, en sus pronunciamientos, en la administración del servicio de justicia, en las falencias enormes que tiene el sistema de justicia. Entonces esa falta de credibilidad en la Corte Suprema ya existe en la sociedad. Lo que nosotros tenemos que activar es el mecanismo institucional, y todo lo demás creo yo que se construye con militancia, y que se construye con persuasión, y que se construye con hechos. Y fundamentalmente con que la sociedad esté de acuerdo y que por lo tanto vote de esa manera, y entonces el próximo gobierno continúe con lo que finalmente quede del dictamen de comisión. O sea, acá el gran desafío que ustedes tienen es que la sociedad los acompañe tomando el tema a la agenda y luego convirtiéndolo en votos. Vanessa, muchas gracias, te deseamos lo mejor para el año. Volveremos a conectarnos en cualquier momento y te volvemos a despedir con la misma canción de El Vals del Obrero. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Jorge, y a disposición. Muchas gracias.